Todos nosotros conocemos personas que se apegan a una agenda sin importar qué. A pesar de estar enfermos o lastimados, estas personas se aseguran de llegar a sus metas y de cumplir las fechas límite. Claro, la mayoría de nosotros no somos así. Podemos tener ideas maravillosas, pero nunca encontramos tiempo para realizarlas. O si de hecho estamos persiguiendo una meta particular, fácilmente nos apartamos de ella una y otra vez. La buena noticia es que tú puedes aprender cómo adherirte a un plan, incluso si el mundo sigue lanzando distractores en tu camino. Si quieres saber los métodos útiles y sencillos para mantenerte en el trayecto y realizar tus metas más elevadas de una manera más inteligente, más rápida y mejor, entonces te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y esta semana vamos a revisar un libro el cual te va a ayudar precisamente en este objetivo. El libro se llama Más inteligente, más rápido, mejor. Es el libro hecho por el autor Charles Duhigg. Este autor es el mismo que hizo el libro El poder del hábito. Y es un libro que te va a ayudar, precisamente a entender de qué manera podemos alcanzar las cosas que estamos buscando, precisamente bajo este concepto, de una manera más inteligente, de una manera más efectiva, de una manera mejor. Antes de empezar, quiero ponerte un poquito en contexto sobre quién es Charles Duhigg y sobre todo sobre este libro. Estamos revisando la edición que se hizo en agosto del año 2017 y el autor, Charles Duhigg, él es periodista de investigación del New York Times, ganador del premio Pulitzer y autor bestseller precisamente del libro El poder de los hábitos o El poder del hábito, según donde lo vayas encontrando, el nombre cambia un poco, y es graduado en la Universidad de Yale y en la Escuela de Negocios de Harvard. Ha sido galardonado con varios premios, entre ellos el de la NAS, la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, el Premio Nacional de Periodismo y el George Polk. Actualmente vive en Brooklyn. Y algo muy importante es que es alguien que se especializa, o su fuerte o su core se especializa precisamente en cómo nosotros, tanto a manera personal como de negocios, podemos alcanzar precisamente los resultados que estamos buscando. En este análisis en particular vas a aprender ciertos aspectos, los cuales van a destacar el hecho de cómo convertirte en un corredor. Vamos a entender, ¿no? Cómo el hecho te puedes convertir en un corredor de maratones, incluso si tú nunca has corrido 1 kilómetro. Vamos a analizar cómo dos investigadores se las ingeniaron para leer alrededor de 17.9 millones de documentos, ¿sí? En un concurso de creatividad que se llevó a cabo en Estados Unidos. Y vamos a entender también por qué el contar historias nos puede ayudar precisamente a alcanzar la meta o las metas que estamos buscando. Bien dicho lo anterior, espero que, como me gusta comentarte, tomes nota y si no te es posible, entonces escucha con atención, analiza esta información con atención y trata de implementar al menos algunos de los puntos, los que mejor vayan contigo. No te digo que todos, al final son varios puntos, pero empieza con uno y de ahí puedes ir incorporando otro y otro, ¿no? Recuerda la estrategia del apilamiento. Poco a poco serás una mejor versión respecto a cómo fuiste el día anterior. Vamos a empezar precisamente con el primero de los puntos, el cual menciona que permanecer motivado es importante si sabemos cómo tomar decisiones. O más bien, dice, permanece motivado por medio de permitirte tomar decisiones y sobre todo que te mantengan recordando las metas a largo plazo. Pregunta, ¿alguna vez has estado emocionado por empezar un nuevo proyecto, solo para experimentar que esa emoción se disipa al paso del tiempo? Este es un problema común. Vamos a ver algunos tips para mantener tu espíritu alto mientras estás en ese trayecto. Tú puedes mantener la motivación por medio de tomar decisiones que beneficien tanto a tu persona, a tu equipo y a tu proyecto. De hecho, los investigadores de la Universidad de Columbia encontraron que las personas se sienten más motivadas cuando ellos tienen un mayor control de la situación. Básicamente, las personas se entusiasman cuando ellas son capaces de tomar o generar decisiones. Y esa es la parte clave. El hecho de generar o tomar decisiones, a mí me gusta llamarlo, siempre debes de tener opciones.
¿sí? Eso cambia precisamente el estado mental en relación a alguna actividad que tienes que hacer. Y la cuestión es que un sentido de control y responsabilidad puede ayudarte a recuperarte de cualquier revés durante el proceso. De hecho, el neuropsicólogo Mauricio Delgado, de la Universidad de Columbia, encontró que uno de los centros de motivación del cerebro se enciende cuando una persona tiene una oportunidad de tomar una decisión. Incluso algo tan simple como seleccionar una tecla colorida de un videojuego cambia precisamente su percepción, cambia precisamente cómo se siente. El hecho de saber que no está obligada a hacer algo, sino que más bien puede elegir sobre qué hacer, cambia precisamente ese estado mental. Entonces, haz que este fenómeno funcione para ti. Si estás atorado, atorada con una tarea, es decir, no estás fluyendo realmente con una tarea que tienes que hacer, permite a tu persona tomar una decisión. Incluso opciones mundanas pueden ayudarte a sobreponerte. Digamos, tienes tu bandeja de correo llena, ¿no? Tienes ahí 100 correos pendientes por leer. Entonces lo que vas a hacer es, vas a elegir de una manera directa, ¿no? De una manera controlada. Voy a elegir, en este caso, analizar nada más 10 correos y los demás los voy a revisar más tarde. La actividad es la misma, pero yo elegí qué hacer y eso cambia. En esos 10 correos sí voy a estar totalmente motivado o voy a estar totalmente en control para llevarlos a cabo y los demás los revisaré más tarde, a diferencia que si me pongo a revisar los 100 por obligación porque no me queda otra opción. Esto es algo que tienes que aprender a manejar. Siempre hay alternativas, independientemente de la situación en donde estés. Siempre hay opciones. La intención es que hay que aprender a generarlas, hay que aprender de alguna manera que éstas se puedan dar. No nada más es que a mí no me están diciendo las cosas, entonces yo no las puedo generar. Todos podemos o todos tenemos la facultad de generarlas simplemente si estamos en control de las mismas. Ahora, esto, a pesar de que es importante, el hecho de tener opciones, no es suficiente, ¿sí? O puede ser no suficiente para darte ese impulso que necesitas para seguir avanzando en las cosas. Tú también necesitas recordarte cómo tus opciones han contribuido para tu proyecto y tus metas en general. En otras palabras, tienes que tener la imagen completa. Recordar precisamente la imagen completa es otro elemento importante para mantenerte motivado o motivada. Incluso si la tarea no parece mucha recompensa por sí misma, te sentirás mejor cuando tú sabes que forma parte de algo más importante. Sí, esto lo podemos trasladar a cualquier ejemplo, desde el ejercicio, un proyecto, del trabajo, etcétera. Vamos a suponer que tú quisieras, un ejemplo muy simple, vamos a suponer que tú quisieras desarrollar un dron, ¿sí? Un ejemplo, o sea, que es un robot, un dron, un proyecto. Tú empiezas de alguna manera, estás trabajando en él y dices, bueno, déjame empezar a leer la información sobre cómo es que se construye un dron. Y esa información, la cuestión es que cuando empiezas a leer te das cuenta que es terriblemente tedioso. Es una información que es aburrida, o sea, es abrumadora muchas veces y tu atención empieza a desvanecerse. ¿Te ha sucedido? En ese momento tú prefieres parar y hacer algo más para mantenerte despierto y no caer de sueño. Eso es algo que sucede normalmente. La pregunta es qué hacer en esta situación. ¿Cómo vuelves otra vez al trayecto para enfocarte en tu meta? Considera este simple truco. Al inicio de este tipo de documentos, escribe en letras grandes y remarcadas. Leer esto me ayudará a crear el dron. ¿Ok? En otras palabras, recuérdate qué es lo que quieres. Cómo cuando haces esto, por ejemplo, el hecho de estar analizando esta información te va a llevar o te va a acercar un paso más hacia tu meta. Y cuando esto sucede, esa actividad tediosa ya no resulta más precisamente tediosa o aburrida, porque sabes que tiene un objetivo común, tiene un fin y que se tiene que hacer. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el ejercicio, ¿no? Tú quieres desarrollar una parte de tu cuerpo y a lo mejor el ejercicio que estás haciendo es aburrido, es tedioso, es doloroso, no te gusta, pero ves el resultado final. Entonces sabes que forma parte del proceso. Lo mismo puede suceder en cualquier aspecto de la vida. El hecho de tener claro el objetivo final de por qué el proceso debe ejecutarse es lo que cambia las reglas del juego.
Muchas veces tienes que tener mucha claridad en relación de por qué estás haciendo las cosas. Y si tú sientes que estás perdiendo el tiempo y si sientes que realmente no te está motivando, posiblemente es que no tengas la imagen completa. O incluso, si tienes la imagen completa y aún así te sientes de esta manera, entonces esta imagen completa, esta fotografía final, este objetivo final, no es tu objetivo, no te está motivando. Y el hecho de no motivarte, pues estás cayendo en este tipo de conductas. Entonces, tómalo en consideración para que no repitas este patrón. Tienes que saber que la imagen completa tiene que ser algo que a ti realmente sea significativo, tiene que ser algo que realmente para ti sea importante para que las actividades complicadas, tediosas, aburridas no lo sean más. Y esto nos lleva al segundo punto que dice, establece una meta ambiciosa y una vez que la tengas, divídela en partes más pequeñas y fáciles de alcanzar. Esto ya lo hemos analizado más de una vez, pero vamos a reforzarlo más en este análisis. Ahora que hemos revisado el poder de la opción o decisión, que fue el punto anterior, revisemos algunos tips que pueden traer tus ideas a la vida. Empieza con tus más grandes emociones. Y esto es muy importante porque muchas veces nos limitamos a nosotros mismos de manera inconsciente hacia pensar o soñar en grande. Soñamos en pequeño, nos condicionamos por el ambiente. Entonces, lo primero es romper con eso. Y vamos a empezar con las más grandes ambiciones que podemos tener. La cuestión es que no tengas miedo de soñar. Los estudios han demostrado que las personas más creativas, o más bien han demostrado que las personas son más creativas, sería la palabra. Las personas son más creativas cuando éstas alcanzan mayores y más grandes metas. En 1997, un estudio reveló que después de que Motorola había incorporado metas más grandes en sus entrenamientos de gestión empresarial, los ingenieros fueron capaces de desarrollar nuevos productos en una décima parte del tiempo a lo que les tomaba previamente. Y aquí me estoy yendo de una manera muy resumida al ejemplo, pero la conclusión, digámoslo así, es que antes las metas eran pequeñas y las personas que trabajaban en esas metas hacían parte de las metas pequeñas. Cuando hicieron metas más grandes, las personas siguieron haciendo parte más pequeñas de una meta más grande, pero el resultado es que era una meta más grande y por ende los resultados eran más grandes. A eso se refiere esto. Es un poquito como lo que menciona la ley de Parkinson, ¿no? Donde tú vas a extender el tiempo de una tarea o una actividad en relación al margen de plazo que tienes. Si te dan un margen de plazo más pequeño, posiblemente también termines la actividad, o si te dan un margen de plazo más grande, vas a extender precisamente la duración de la actividad en función precisamente de esos factores. Aquí la intención o la idea es que entiendas como una meta más grande, aunque hagas una fracción de la misma, te va a llevar a mejores resultados a que se establece una meta simplemente más limitada o más pequeña. Esta misma filosofía de las metas grandes la puedes aplicar a las metas personales. Por ejemplo, tanto si una persona con obesidad quiere perder mucho peso, incluso si la última meta de esta persona es perder 50 kilos y no lo consiguió, apuntar alto puede empujar a una persona para seguir manteniendo increíbles resultados. En lugar de decir voy a perder 5, voy a perder 50, a lo mejor perdí 30, pues a lo mejor si yo hubiera dicho voy a perder 10, pues hubiera perdido quizá 7. Sí, me doy a entender. O sea, la clave aquí central es cuando tú haces una meta grande, muchas veces de manera inconsciente, haces acciones las cuales te van a acercar más a ese resultado, de igual manera que con una meta pequeña. Ahora, metas grandes, amplificadas, por definición, son objetivos que están fuera del alcance, de tal forma que algunas veces pueden parecer abrumadores. Si tu meta aparenta ser demasiado, que viene siendo otra cuestión, aquí es donde la meta SMART, S-M-A-R-T, puede entrar en acción. Este es un conglomerado de siglas, las cuales ya son muy famosas, muy conocidas en la gestión empresarial y en otros aspectos, donde menciona cómo las metas tienen que ser SMART. Los objetivos SMART parten tu meta amplificada en partes que son más manejables. Recuerda la importancia de tener control. Entonces, una meta grande, divídela en objetivos SMART. ¿Qué es un objetivo SMART? Bueno, son estas metas que caen en la categoría de ser específicas, medibles, alcanzables, realistas y se ejecutan dentro de una ventana de tiempo. Repito, los objetivos SMART ayudan precisamente a que tu meta grande la puedas dividir en partes que sean más manejables con las características de ser más específicas, medibles, alcanzables, realistas y dentro de una ventana de tiempo. Digamos que tu meta
grande es correr un maratón. Me gusta mucho utilizar este ejemplo porque refleja muy bien cómo esto se puede entender. Si tu meta grande es correr un maratón, primero tú deberías partir esa meta en pasos más pequeños, más específicos, tales como ser capaz de correr 6 kilómetros sin detenerme, por ejemplo. Tiene que ser muy específico para saber qué vas a medir. Entonces, la primera parte viene siendo ser capaz de correr 6 kilómetros sin detenerme. Después, resuelve de qué manera es que lo vas a medir. Ok, ya tengo los 6, ya tengo mi meta específica. Ahora, ¿cómo lo voy a medir? Yo sé que este trayecto que está en el parque fuera de mi casa, o yo sé que este trayecto que está en este lugar que me gusta entrenar, sé que equivale 1 kilómetro es igual a una vuelta dentro de este circuito. Entonces sé que tengo que dar 6 vueltas a ese circuito para conseguir mi meta específica de 6 kilómetros. Sé que si doy 6 vueltas consigo los 6 kilómetros. Ya tengo la segunda parte. Ahora, después, preguntarte si tu meta es alcanzable. Por ejemplo, si combinas correr con visitas al gimnasio 2 veces por semana, podría ser. Recuerda que también debes ser realista. Y deberías decirte a ti mismo, a ti misma, yo sé que esto será duro y tomará tiempo, pero podré conseguirlo. Podré conseguirlo, ¿por qué? Porque estoy en la facultad de hacerlo. Es una meta realista. Tampoco me estoy excediendo demasiado. Tienes que llevarlo a un punto en el que puedas controlar. Y finalmente, tienes que descubrir la manera más efectiva para agendar qué tanto te tomará alcanzar tu meta. Quizá empieces corriendo 2 kilómetros la primera semana, nada más, y después apuntar para agregar 1 kilómetro cada semana después de esa. La cuestión es que ya con eso tú vas teniendo o vas avanzando, ¿no? Precisamente sobre tu meta en una ventana de tiempo. Y ahora, otro aspecto bueno sobre las metas SMART es que tú obtienes un impulso extra de motivación cada vez que completas una etapa. Recuerda, la sensación de logro es uno de los mejores motivadores que hay. Cada vez que tú vas avanzando un poco más en relación a ese objetivo, las cosas empiezan, o por lo menos tú te sientes mucho mejor porque sabes que te vas acercando precisamente a esa imagen completa que tienes. Entre más progreso haces, más emocionado, más emocionada estarás de seguir avanzando. Y es algo que no es difícil de entender porque creo que la mayoría de nosotros lo podemos manifestar. Cada vez que sentimos que estamos avanzando en un objetivo grande, eso nos inspira a seguir avanzando. Sin embargo, muchas veces la parte difícil es que la gente se abruma porque el objetivo puede ser muy grande, lo cual cae en la categoría de no ser realista. Por eso la importancia de las metas SMART para poder acotar y controlar en pedazos más fácil esa meta grande que se tiene. El siguiente punto habla sobre la importancia de la concentración en relación a las metas. Muy específicamente me comenta, ¿no? Mantente concentrado en tus metas, anticipando cualquier distractor potencial. Otra vez, tienes que mantenerte concentrado, concentrada en tus metas, anticipando cualquier distractor potencial. Menciona, la vida es impredecible. Incluso si tú amplías tu meta y tus objetivos SMART, eventos inesperados siempre pueden aparecer y apartar tu atención del camino. Entonces, la pregunta, ¿cómo mantenernos enfocados? Una buena forma es crear modelos mentales, es decir, historias positivas que prevén la distracción y te mantienen emocionado, emocionada sobre el futuro. Los modelos mentales te preparan para los próximos proyectos o las reuniones cruciales. Digamos que tienes una semana compleja que está por venir. Tienes una semana difícil, una semana de muchas actividades, una semana de retos, tienes varias cosas. Y la gente a veces cae en el error de abrumarse por la gran cantidad de cosas que hay. Entonces, una manera de poder lidiar con esto y sobre todo de podernos mantener concentrado y evitar las distracciones es avanzar, imaginándote cómo conquistar paso a paso cada reto que se va a presentar. Un ejemplo, imagina que eres un publiredactor, una persona que trabaja escribiendo artículos y tienes que escribir uno para una revista de viajes sobre las 3 mejores cámaras SLR, por ejemplo. Primero que todo, bajo este esquema trata de llevarlo a cualquier situación que tengas, ¿sí? Pero digamos que tienes que hacer una actividad la cual te está estresando. Entonces, en este caso, lo primero que tienes que hacer, siguiendo este ejemplo de hacer este artículo, lo que tendría que hacer este publiredactor es hacer una lista primero de las 10 cámaras que hay, o por lo menos sus 10 mejores cámaras, y después las va a ir ajustando. Asegurarte
de considerar distractores potenciales como una bandeja de entrada, ¿no? Una bandeja de correos precisamente llena, es algo que te va a distraer. Quizá antes de empezar a trabajar en algo importante, tú deberías bloquear precisamente esos distractores. En este caso, bloquear mediante un software tu correo electrónico o desconectarte de la red, según sea el caso, precisamente para que no esté interrumpiendo. Y sobre todo, hazlo desde temprano, ¿no? O sea, lo haces desde antes del almuerzo y esto seguramente te va a dar de tiempo o te va a proveer de cierto tiempo concentrado, ininterrumpido, que es la cuestión importante. Recuerda el aspecto de los pomodoros, ¿no? Revisa la información dentro de donde estás revisando precisamente, valga la redundancia, este contenido. Vas a encontrar un análisis mucho más detallado sobre la importancia de cómo ser más productivo en base a los pomodoros. Pero nada más te lo traigo a alusión porque es importante tener tiempo concentrado ininterrumpido. Ahora, ¿qué sucede con el ejemplo de la persona que está escribiendo el artículo? Una vez que esta persona ha elegido de sus 10 cámaras, ha elegido las 5 mejores, tiene que visualizarse experimentando con ellas. Ok, visualizarte experimentando con ellas es la siguiente parte. Y una vez que ya te visualizaste, entonces tienes que imaginar eligiendo las 3 mejores. Y una vez que lo haces, escribe los resultados de tu análisis. Así. Si tú haces esto de esta forma, esa tarea abrumadora que era, bueno, ¿cómo le voy a hacer para escribir para esta revista las 3 mejores cámaras? Una vez que tú lo haces de esta manera, es decir, primero elegiste 10, de estas 10 seleccionaste 5, de estas 5 te imaginaste o te visualizaste experimentando con ellas y después te imaginaste eligiendo las 3 y eso lo escribiste. En este momento tú ya has visualizado el artículo completo, de inicio a fin, por lo que puedes escribir al respecto en un abrir y cerrar de ojos. En otras palabras, una vez que has resuelto cómo quieres que marche tu semana, tú empiezas a trabajar en torno a ello. Dicho en otras palabras, una vez que tú ya visualizaste cada uno de los retos y de qué manera es que vas a enfrentarlos, tú en este momento has resuelto cómo es que tu semana va a funcionar. Da por hecho algo muy importante también. Incluso los mejores planes pueden ser interrumpidos. Es decir, no te frustres por el hecho de estar con interrupciones constantes. Es algo que sucede. Nosotros tenemos que tener la habilidad de prever. No siempre vamos a poder preverlos al 100%, pero sí tenemos que entender que si nosotros no forzamos el hecho de que los distractores no ocurran, siempre van a estar apareciendo. Entonces tenemos que tener la facultad de prever esas situaciones. Entonces, algo que menciona en este punto precisamente es que independientemente del plan que tengas, los mejores planes pueden ser interrumpidos. Así que considera cómo lidiar con ellos por adelantado. Piensa sobre los posibles distractores y cómo probablemente aparezcan a lo largo del día del trabajo. Por ejemplo, quizá tu compañero o tu compañera te dice, oye, es momento de ir a comer, vamos a salir a tal lugar. La pregunta es, ¿cómo podrías pasar de alguna manera ese tiempo sin que te interrumpan en tu día? Probablemente, si eso pasa, piensa en una opción de un lugar de comida rápida cerca de tu trabajo. O bien, incluso prepara tu propia comida desde tu casa por adelantado. De esta manera, tu almuerzo o tu hora de comida a lo mejor va a tomar 45 minutos en lugar de 2 horas. Me estoy enfocando en cuestión de cuando tú tienes que hacer algo importante y a lo mejor sabes que vas a lidiar con ciertos distractores, saber cómo manejarlos para tener el mejor resultado posible. Porque muchas veces si nos dejamos guiar precisamente por los distractores que hay, no avanzamos. No sé si te ha pasado, pero el hecho de estar simplemente constante o de manera constante tratar de hacer una actividad y que te estén interrumpiendo constantemente te puede frustrar. Entonces aquí la cuestión más importante radica en cómo nosotros podemos prever estas situaciones y sobre todo tener control de las mismas para que las cosas funcionen a nuestro favor. Y esto nos lleva al cuarto punto, el cual nos habla del desempeño. Específicamente dice que mejora el desempeño de tu equipo por medio de asegurarte que cada persona se sienta segura y valorada. Pregunta, ¿cuál es la receta para un equipo de trabajo? ¿Será un grupo de superestrellas o un grupo de personas sobresalientes? No exactamente. El proyecto Aristóteles de Google pasó 2 años investigando qué es lo que hace a un equipo fantástico. El proyecto encontró que incluso un equipo con personas que se desempeñan de manera promedio puede alcanzar grandes cosas si el equipo
tiene la dinámica correcta. Ahora, ¿cuál es la dinámica correcta? Sería la pregunta. Bien, el factor más importante es si los miembros del equipo se sienten psicológicamente seguros. Los miembros del equipo se sienten seguros cuando ellos saben que no serán ridiculizados por cometer errores o sugerir ideas. El proyecto Aristóteles encontró que los equipos seguros son más propensos a desempeñarse mejor, tener una visión hacia productos innovadores o bien alcanzar objetivos de ventas. Otra vez, el proyecto Aristóteles encontró que los equipos seguros son más propensos a desempeñarse mejor, a tener una visión hacia productos innovadores o hacia alcanzar los objetivos de ventas o los que sean propuestos. La seguridad psicológica mejora el desempeño debido a que permite a los miembros del equipo admitir errores, lo cual significa que cada fallo puede ser tratado rápidamente. Los miembros del equipo también se sienten más cómodos compartiendo ideas no convencionales, que hace el equipo en su conjunto mucho más creativo. Los equipos seguros también prosperan en un ambiente que es, en general, tanto de cuidado como de respeto. El proyecto Aristóteles encontró que los equipos más seguros están conformados por individuos empáticos, los cuales no es de sorprender, o más bien, no es tanto de sorprender esta aseveración, ¿no?, que están mencionando, porque nosotros como humanos nos resulta más fácil confiar en las personas cuando éstas se preocupan por nosotros. Entonces, ¿qué decía el proyecto Aristóteles? Menciona, ¿no?, que los equipos más seguros están conformados por individuos que sean empáticos, es decir, por individuos que se preocupen unos por los otros. Y esto no nos sorprende, ya que para nosotros nos resulta mucho más fácil confiar en las personas que se preocupan. Ahora, los equipos de trabajo también se sienten seguros cuando ellos se encuentran alentados a contribuir al éxito del proyecto. Tal convicción muestra a cada miembro que él o ella es una parte importante del grupo, con opiniones que son altamente valoradas. Naturalmente, los líderes de los equipos son asignados con tareas que hagan surgir esta seguridad psicológica. Por lo que si eres un líder, asegúrate que todos los miembros del equipo tengan su voz y que sea escuchada al menos una vez en cada reunión. Si notas que un miembro del equipo está molesto, alienta a la persona a compartir lo que está mal y asegúrate que los otros miembros respondan de una manera respetuosa. Permite la apertura para resolver cualquier conflicto y nunca interrumpas a un miembro del equipo cuando esté hablando. Asegúrate que cada persona se sienta valorada y respetada dentro del equipo. Voy a hacer una pequeña reflexión aquí o tratar de enfatizar este punto, porque muchas veces en los trabajos esto no es para nada el pan nuestro de cada día, ¿no? Es decir, muchas veces aquí es de una manera opuesta. Hay una figura de autoridad y esta figura de autoridad pues simplemente la gente no quiere opinar o no quiere decir algo que pueda ser contradictorio precisamente por el miedo o el temor a cómo van a ser percibidos, incluso hasta perder el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, sobre este tipo de ideología es lo que vamos a profundizar aquí. La cuestión es que si la empresa donde las personas trabajan, o ya sea tu empresa y demás, no está consciente de que el mejor desempeño de tu equipo es precisamente en base a la seguridad de las personas, posiblemente sea una empresa que los resultados sean difíciles de alcanzar, o bien simplemente esté en la media, o bien simplemente esté con los vaivenes, ¿no? Sube, baja, pero realmente no logra detonar. Tú ahora sabes esta información y entiendes cómo este conocimiento puede ser utilizado a tu favor. Si eres un líder, si tienes una figura, un rol de autoridad, pues trata de entender cómo hacer que tu equipo funcione de la mejor manera. Recuerda, la manera mejor, sí, valga la redundancia, como las personas se pueden desempeñar es cuando se sienten de una manera segura y valorada. Cuando las personas saben que forman parte de un grupo y sobre todo que su opinión es importante y respeta su opinión y los otros miembros del equipo también respetan la opinión de la manera que las personas se puedan expresar de una manera libre y sobre todo saber que no tienen de qué preocuparse porque los errores que pueden salir, los fallos que pueden ocurrir o las diferentes formas de pensar que pueden suceder van a complementar precisamente la visión general del grupo. Y es algo que se analiza también en el libro Good to Great de Jim Collins, donde menciona la importancia precisamente de que los equipos logren poder transmitir las ideas y sobre todo no exista ese nivel de autoridad donde las personas tengan que limitarse a simplemente acatar órdenes. El siguiente punto habla precisamente sobre cultivar una cultura de compromiso
es importante ya que incrementa el éxito en general de tu compañía. Aquí la palabra clave o la frase clave viene siendo la cultura de compromiso. Vamos a revisar exactamente a qué se refiere. Menciona que durante los tiempos del boom de Silicon Valley en los 90s, muchos presidentes de compañías sintieron que los departamentos de recursos humanos y otras ideas, entre comillas, de la cultura empresarial eran irrelevantes en el mundo de las startups o los emprendimientos, ya que desarrollar ideas disruptivas y productos novedosos era todo lo que se necesitaba. ¿Estaban en lo cierto? Se da la pregunta. La realidad es que no, en lo absoluto. Un estudio exhaustivo ha demostrado que la cultura empresarial es profundamente importante para el éxito de cualquier firma. Y una cultura de compromiso es el tipo de cultura más exitoso que puedes nutrir en la compañía. En una cultura de compromiso, la administración se enfoca en la construcción de confianza y el vínculo precisamente con la compañía. Las empresas que tienen la cultura del compromiso se apoyan en la confianza, el cuidado y las conexiones emocionales entre la organización y los empleados. Tales compañías no necesariamente apuntan a contratar a los individuos más inteligentes o los que logran más cosas. En lugar de eso, las compañías buscan personas que se ajusten al equipo y a la visión de la compañía. Y eso es importante porque si tú lo trasladas a una situación personal, también analiza con qué personas te relacionas. Analizas con qué personas compartes la mayor parte de tu tiempo, qué visión comparten, si es que existe esta visión, con qué elementos tú interactúas. El problema, tanto en los equipos de trabajo, en las compañías y en la vida personal, radica precisamente cuando la visión que se tiene no es compartida y sobre todo las personas no aportan en relación a lo que tú quieres. Considéralo porque es una parte clave, ¿no?, en relación al desarrollo que puedes tener. Menciona como dato, ¿no?, que en 1994 los profesores de la Universidad de Negocios de Stanford, James Barron y Michael Hannan, empezaron un estudio de cerca de 200 startups tecnológicas en un intento por entender más sobre la relación que existe entre la cultura empresarial y el rendimiento o la utilidad, según sea el caso. El equipo encontró que de los 5 diferentes estilos de cultura empresarial que habían identificado, las compañías con una cultura al compromiso consistente probaron ser las más exitosas. Ninguna firma con una cultura al compromiso fuerte se había ido a la quiebra. Incluso fueron las firmas que más rápido salieron al mercado público. Y estas compañías precisamente fueron las que mantuvieron la tasa de rendimiento más alta. Y por si esto fuera poco, otro beneficio para apoyar la cultura del compromiso es que habilita a una compañía a mantener muy pocos gerentes de mando medio. Las compañías con cultura al compromiso contratan especialistas de alta calidad, los cuales son muy buenos en administrarse a sí mismos. Eso significa que los mandos medios administrativos suelen ser más escasos y una máxima, ¿no?, de la cuestión empresarial viene siendo que a menor nivel de jerarquías, más eficiente puede ser la compañía. Entonces, tu empresa es más eficiente cuando especialistas pueden responder preguntas o solucionar problemas directamente. Un gerente de operaciones de mando medio probablemente no sepa qué servidor elegir, por ejemplo, pero un especialista en IT puede generar la respuesta correcta inmediatamente. ¿Significa que los mandos medios no son necesarios? La realidad es que dependerá de la situación particular de cada compañía. Hay que ser ecléctico en ese tipo de información. No hay algo absoluto que aplique para todas. Sin embargo, lo que sí es un patrón a relacionar o sobre todo un patrón a identificar es que las personas que son contratadas en las empresas con un elevado o una elevada cultura al compromiso es que suelen ser especialistas y se manejan por sí mismas, se administran por sí mismas y eso reduce en gran manera la dependencia que existe hacia la toma de decisiones. Y aquí es donde hay que saber manejar precisamente qué es lo más conveniente independientemente del tipo de empresa en la que tú te desempeñes. Ya sea que manejes tu propia empresa o ya sea que trabajes para una dentro de un mando gerencial o ya sea que estés dentro de un grado de especialización. Es importante que tú analices cómo esto puede aplicar precisamente a tu propia realidad o tu propio concepto o tu propio entorno, ¿no?, en función de cómo te vayas desempeñando. Nada más reitero aquí lo importante que es cultivar una cultura de compromiso como herramienta
¿sí?, de incremento de éxito general en tu compañía o en la compañía donde tú estés. Analízalo si esto aplica donde tú estás. Si no, trata de empezar a hacer los movimientos necesarios para que esto se pueda dar, si es que es tu objetivo, que realmente puedas desempeñarte mejor y que la compañía donde estés crezca. Esto nos lleva precisamente al último punto, para mí, viene siendo de los más importantes, que habla precisamente sobre cómo tenemos que encontrar nuevas aplicaciones para las viejas ideas y dejar que tus emociones guíen tu trabajo creativo. Muy puntualmente habla de lo siguiente: la innovación no es siempre empezar desde cero. Después de todo, tú no necesitas reinventar la rueda para desarrollar un nuevo auto disruptivo. Entonces, en lugar de tratar de crear algo completamente nuevo, esmérate en usar las ideas viejas de formas nuevas. Y voy a reiterar esta idea. En lugar de tratar de crear algo completamente nuevo, es decir, inventar el hilo negro, esmérate en usar ideas viejas en formas nuevas. El comportamiento económico es un buen ejemplo de este fenómeno. ¿Por qué? Los pioneros del pensamiento económico combinaron modelos psicológicos y económicos para tratar de entender por qué los humanos toman decisiones a menudo que van en contra de sus intereses. Las personas rechazan tratos y los perciben injustos, por ejemplo. Esto se ejecuta en contra de la idea del pensamiento racional, la cual sostiene que las personas toman decisiones para ganar, la cual era expuesta por los economistas tradicionales. En otras palabras, ¿qué decían los economistas tradicionales? Decían que el ser humano nada más quería ganar, que eso era su motivador, que eso era la razón por la cual tomaban decisiones y por cual entraban en acción. Después tomaron esta postura o tomaron este postulado, lo analizaron los pioneros del pensamiento económico, los cuales mezclaron modelos psicológicos, bueno, tanto psicológicos como económicos, para entender el comportamiento del humano dentro de un ambiente económico, y se dieron cuenta que no funcionaba así. O sea, si la propuesta que se hacía al humano iba en contra de sus intereses, las personas rechazaban, independientemente de que pudieran ganar. Si no era un ganar-ganar, las personas lo rechazaban. Es decir, si yo tomaba una decisión la cual iba a impactar negativamente a otros, no la tomaban. Entonces, cuando eso sucede, es importante o se replanteó o cambió realmente la manera en la que la psique humana funciona en los entornos económicos. Entonces, así como los economistas conductuales, fue que generaron una visión disruptiva por medio de encontrar nuevas aplicaciones a viejos conceptos. Es decir, los viejos conceptos ahí están, pero no vamos a tirarlos por la borda, sino que vamos a tomarlos para replantear nuevas posturas. Menciona el caso de dos profesores de negocio de la Universidad de Northwestern que se llaman Brian Hussey y Ben Jones, que en 2011 analizaron un rango de documentos creativos académicos. Es decir, había un concurso y precisamente dentro de ese concurso habían recibido una gran cantidad de documentos. Mencionan que por medio de un algoritmo que habían usado, evaluaban alrededor de 17.9 millones de documentos y encontraron algo muy interesante. Encontraron que los documentos más creativos, es decir, los mejores proyectos, el 90% de esos proyectos eran contenidos que ya existían, o sea, eran contenidos que ya existían en otras partes, que habían sido publicados en otra parte. No era algo que fuera de ellos totalmente, sino más bien tomaron gran cantidad de información de otros lados y ellos aportaron simplemente un 10% adicional para generar un nuevo postulado. Menciona que los documentos innovadores fueron considerados disruptivos, ya que su acercamiento era tomar conceptos existentes desde nuevos ángulos, y no por ello, o más bien no fueron los mejores, digámoslo así, simplemente porque habían desarrollado nuevos conceptos. Aquí la clave es conceptos existentes desde nuevos ángulos. Es lo que cambia el pensamiento, es lo que cambia la manera de hacer las cosas, y trata de trasladarlo a tu aspecto particular, a la situación donde estás, como algo que alguien da por hecho o algo que alguien da por sentado, una situación que ya existe, de pronto le cambian una variable y la situación resulta ser totalmente diferente, a pesar que la base sea la misma. Entonces, algo muy importante aquí es que tomes conceptos existentes, pero desde nuevos ángulos que ayuden a cambiar la visión de las cosas. Y aquí hay otra manera de impulsar tu creatividad. Y algo que menciona, ¿no?, dentro del autor, es un caso de la vida real. Dice, es importante sintonizar con tus sentimientos. Menciona, deja que las emociones y las intuiciones te guíen. Y una pregunta interesante es cómo te sentirías si tú supieras que una situación o idea que estás haciendo, de entrada te hiciera saber si lo que haces va a ser algo grandioso o bien si lo que haces realmente pasará sin pena ni gloria, es decir, tu tiempo se está desperdiciando. ¿Cómo sentirías si tú puedes detectar eso?
Aquí es donde entra la cuestión de los sentimientos y las emociones. Es decir, muchas veces nosotros tenemos algo que se llaman corazonadas, intuiciones, tenemos aspectos internos que nos hacen sentir de cierta manera. Hay que hacerle caso a esa manera en la que nos sentimos, porque digamos que es como una brújula, la cual nos está guiando para que las cosas funcionen mejor. Si no sientes que las cosas te ayudan, o sobre todo el sentimiento interno no es algo positivo, entonces seguramente no estás por el camino correcto. Y menciona el caso del presidente de animación de Disney, Edwin Catmull, el cual usó esta estrategia precisamente con sus guionistas. Y menciona que cuando su equipo estaba trabajando en la película de Frozen, por ejemplo, la corazonada que él tuvo fue: ¿cómo hacemos que esto realmente funcione? O sea, que esta historia pueda conectar con la gente. Y él dijo, bueno, si es una película sobre hermanos, pues vamos poniendo a las personas que están escribiendo el guión que analicen cómo era la relación con sus propios hermanos, la relación emocional con sus hermanos, permitiendo así a los escritores retratar la relación entre los personajes de Anna y Elsa de una manera auténtica, pura y sencilla. Y realmente esa fue la causa por la que la película fue todo un éxito, por la relación que existía precisamente entre las hermanas. Y esto lo llevó, o más bien esto lo obtuvo precisamente de replantearse, en lugar de hacer una historia como ya por todos conocida, o una historia que ya todo el mundo tiene conocimiento, dijo, vamos a cambiarlo mejor a que cada persona exprese de cómo la relación con sus propios hermanos, la relación emocional, y sobre esa base logren transmitir precisamente la idea de la película. Y lo demás pues viene sobrando, ¿no? Las películas más famosas, sobre todo en los últimos años, dentro del imperio Disney. Y con esto llegamos al final de este análisis. Me gustaría concluir con lo siguiente: permanecer productivo, motivado y competitivo se trata en última instancia de tomar las decisiones correctas, tanto en tu vida diaria como en tus metas más ambiciosas. Establece metas grandes para ti y después acótalas en partes más fáciles de controlar y alcanzar. Sobreponerte a las distracciones por medio de mantenerte preparado y tomar decisiones correctas no es solo bueno para ti, sino que es aún mejor para tu equipo y compañía en general. Y si me permites darte un consejo, el cual puedes implementar rápido, es: aprende un nuevo concepto por medio de hablar o escribir sobre el mismo. Cuando tú vayas a aprender algo nuevo o acabas de aprender algo nuevo o te interese aprender mejor algo nuevo, trata siempre de explicárselo a alguien. Trata de escribirlo, trata de hablarlo, haz un video, lo que tú quieras, para que puedas reforzar ese conocimiento. El hecho de que tú enseñes a alguien algo es lo que te permite aprender 90% más eso sobre el resto de las personas. Se dice que leer tiene un porcentaje pequeño, escribir tiene otro porcentaje pequeño, hablar tiene otro porcentaje pequeño, pero cada vez, si tú logras transmitir precisamente ese nuevo conocimiento de una forma en la que lo puedas comentar, hablar sobre el mismo, contárselo a las personas, y sobre todo si se lo puedes enseñar de una manera lo más detallada posible, es lo que va a reafirmar precisamente ese conocimiento en un 90% más. Así que toma esa acción para que logres mejorar sobre todo el entendimiento, el aprendizaje que vayas adquiriendo a lo largo del tiempo. Y con esto llegamos al final. Espero que este análisis te haya sido de utilidad. Es de Charles Duhigg, el autor precisamente de El poder de los hábitos, un especialista precisamente en la cuestión de objetivos empresariales más que todo, es decir, de qué manera se pueden alcanzar las mejores cosas y sobre todo cómo el comportamiento humano tiene un factor determinante en el logro de tales resultados. Espero precisamente que logres incorporar alguno de estos puntos, el que mejor haya conectado contigo, el que mejor te haya hecho replantear o pensar de nuevo alguna situación, y hazme saber tus comentarios, hazme saber qué opinas al respecto, hazme saber sobre qué temas te interesaría saber más y sobre todo qué es lo que te llevas de este análisis para que lo implementes rápido. La intención es precisamente que logres implementar alguno de estos puntos para que te conviertas en una mejor versión. Y como siempre, te pido que si esto lo encuentras de valor, no olvides comentar, no olvides compartir y no olvides también el hecho de evaluar para que más personas logren conocer todo este tipo de información, la cual puede ayudarlos a mejorar su estado mental y tú contribuir precisamente en ese crecimiento. Y no olvides que también en los detalles que vas a encontrar donde estás analizando esta información va a haber enlaces que te van a llevar a nuestros otros programas para que reafirmes el conocimiento de este y otros muchos temas. En dicho lo anterior, sería todo por mi parte. Como siempre, te mando un cordial saludo y yo te veo en un siguiente análisis. Chao.
Importante, no olvides suscribirte al canal. Para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente.